grabando. Vamos a ver, esperar un ratito. Ya está grabando, listo. La primera pregunta es una pregunta que involucra varios temas, o sea, casi, es más, todos los temas que, que se desarrollan hasta antes del examen parcial, ¿no? Y ustedes pueden ver las preguntas, bueno, en la pregunta uno te dan datos de IMDA, ¿no? Datos que te permiten calcular un IMDA proyectado para poder clasificar demanda, te dan pendiente, promedio, transversal, que es para clasificar orografía, y te dan otros datos más, ¿no? Carretera bidireccional, dos carriles, ancho de calzada, bombeo, en fin, ¿no? Y te piden diseñar para la máxima velocidad posible, vamos a ver cuál es, ¿ya? Y la pendiente longitudinal a lo largo del eje. ¿Por qué? Porque te piden velocidad de diseño, peralte máximo, en fin, ¿no? Verificar para las condiciones dadas se cumplen las distancias mínimas y máximas de tangente, vamos a ver eso también. Distancia y visibilidad parada crítica, despeje por visibilidad de todas las curvas, longitud mínimo de clatoide y diagrama de transición de peralte, ¿no? A la entrada de cualquiera de las tres curvas. Bueno, en fin, muy bien. Y la pregunta uno tiene un plano, ¿sí? Tiene un plano. A ver, no sé si acá alguien está. No me sale en rojo. De repente. ¿No? Que a veces. Pero yo creo que pueden entrar normal, ¿no? Sí, ya. Ya. Sigamos, no hay problema. Sí, chicos, claro, este webinar se supone que es de cara al parcial, pues, ¿no? Claro, de hecho, este es para el parcial, ¿no? Sí, es para el parcial, ¿no? ¿Son las fijas? No lo sé, no lo sé, la verdad. Yo siempre hago mis webinars abarcando todos los temas, ¿no? Recuerden que las preguntas del parcial y final, los profesores proponemos diferentes preguntas y el coordinador, ¿no? Creo que sortea o no sé cómo organiza el examen. Y a veces puede venir mi pregunta, como puede venir la pregunta de otro colega, pues, ¿no? Ya, yo para no hacer problemas, o sea, para que ustedes tengan, digamos, el mayor escenario posible de qué puede venir, es mejor ver todo, pues, ¿no? ¿Sí? Creo que es lo mejor, ¿no? Ya, entonces tengo la pregunta uno, que se pide todo, pueden ver que es bastante sencillo, y para esta pregunta uno nos dan un plano, miren, yo les he dado un plano, ¿sí? Este es el plano, ¿ya? A ver acá. Acá está el plano, miren, ¿no? Donde yo tengo una planta donde ya me dan PCs y PTs, miren, y encima me dan, empiecen 3.500, ¿no? Y me dan la distancia de inicio al PI1, del PI1 al PI2, del PI2 al PI3 y del PI3 al final, ¿sí? Y ya me dan los PCs, PTs, y encima me dan todo, porque mira, me dicen que los tres radios R1, R2 y R3 son 150, ¿sí? Y me dan ya los PCs y PCs, o sea, está todo calculado ya, ¿no? Entonces la pregunta uno, yo creo que va a ser bastante sencilla. Sin embargo, me dan los deltas también, si pueden ver ustedes, ahí están los deltas, ¿sí? Con grado, minutos y segundos, ¿sí? Pero, ahora vamos a ver la pregunta 2 que dice, ¿no? La pregunta 2 sí hay un reto, ¿no? Te pide una ampliación del radio de la curva 3, ¿sí? Debido a un motivo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa esto que dice acá? Una torre de alta tensión hacia el lado del carril derecho. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, me piden hacer una modificación y calcular, digamos, actualizar todos los parámetros. No hay problema. Miren, entonces vamos a ir por partes, ¿no? Vamos por la pregunta uno y de ahí pasamos a la pregunta 2, ¿ya? Nicolás, ¿qué pasó? No puedes entrar, pero ¿cómo me puedes escribir? No entiendo. No entiendo. A ver, admitir, ya. Ya, ya está, ¿no? Ya, ok. Bien, vamos con la pregunta uno, ¿ya? Todo esto ya está, digamos, es un dato de IMDA existente, o sea, quiere decir que se ha hecho un conteo, digamos, en este año, 2024, supongamos, ¿no? Y me ha dado un IMDA existente en 950 vehículos por día.
Pero ojo, chicos, es el IMDA actual, el que se mide ahorita en el conteo. Recuerden ustedes que en los proyectos de carreteras para el ministerio, sobre todo, se suele tomar una muestra de 7 días consecutivos, 24 horas, ¿no? Para, digamos, inferir cuál es el índice medio diario anual existente, presente. Pero yo no uso ese IMDA y con eso clasifico mi carretera por demanda, ¿no? Yo tengo que proyectarlo al horizonte de proyecto, ¿sí? Entonces acá me dan un dato, tasa de crecimiento anual, 4,25%, y horizonte de proyecto de 20 años de evaluación. O sea, debo proyectarlo a 20 años al futuro, porque ustedes recuerden que al futuro crece la población, crece la economía y el IMDA no va a dejar de crecer, también va a crecer, ¿no? Y acá te dicen que va a crecer al 4,25% anual, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el IMDA proyectado. Con IMDA proyectado y pendiente transversal promedio, yo puedo definir velocidad de diseño, ¿ya? Entonces, miren, yo obviamente ya lo tengo resuelto en un Excel, ¿no? Recuerden que una de las reglas de mi webinar es no se comparte la solución en Excel bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Ustedes simplemente pueden ver, ¿no? Pueden, hagan captura de pantalla, lo que quieran, ya hagan lo que quieran, ¿no? Pero no le comparto el Excel a nadie, ¿ya? Esa es la única norma que tengo, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, acá está el IMD existente 950, la tasa de crecimiento. Acá está el número de años, a 20 años debo proyectar. Y acá está ya calculado el IMDA proyectado. Chicos, esto es muy sencillo, ¿no? En la norma está la fórmula, cuál es el IMDA proyectado, ¿no? El IMDA proyectado es, lo podemos abrir acá, y eso ustedes lo han visto en la primera clase. Voy a poner acá. No, voy a abrir la norma. Es que creo que en el PPT no está, pero en la norma sí, mira. DG 2018. ¿Dónde está DG 2018? A ver. Acá está. En la parte de clasificación por demanda, miren, ahí está la fórmula de crecimiento del tránsito, ¿ya? Y es una fórmula muy conocida por ustedes, que es la fórmula de la tasa de interés compuesta, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde está crecimiento del tránsito? Vehículo de diseño. Después de esto, creo. Acá está. Acá está. Acá está, ¿no? Esta es la fórmula para estimar IMDA, ¿no? Lo voy a poner acá. ¿Sí? Ahí está. Tránsito futuro o tránsito final, igual. Tránsito inicial por uno más la tasa de crecimiento elevado a la n. N, número de años proyectados, ¿no? Yo tengo tránsito existente, o sea, el IMDA existente sería 950, la tasa de crecimiento 4,25% y N 20 años, ¿no? Aplicas esta fórmula y sale 2184. Si yo tengo 2184, ¿qué clase de carretera es por demanda? ¿Qué clase de carretera por demanda es? 2184. ¿Mm? Es una carretera de primera clase, ¿no? Ahí está, primera clase, ¿sí? Muy bien. Además, tengo que la carretera empieza a 3500, es una orografía escarpada, ¿sí o no? Porque acá dice pendiente transversal promedio de la zona 115%, ¿no? O sea, superior a 100%, por lo tanto es escarpada, ¿no? Tipo 4, ¿estamos? Ya. Sí, no sé por qué sale esto. Me imagino que no hay nadie en sala de espera, ¿no? A ver. No, no hay nadie en sala de espera. Ya, ya, muy bien. Sigamos. Listo. Entonces,
escarpada. Y por lo tanto, cuando yo tengo mi tabla 204.01, si yo tengo una carretera de primera clase, orografía escarpada, yo podría tener velocidades desde 50, 60 o hasta 70 kilómetros por hora, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué me dice el problema? Se ha diseñado para la máxima velocidad posible dentro del rango normativo. Por lo tanto, ya te están diciendo que no para la mínima, sino para la máxima, ¿no? Recuerden que el caso de usar la mínima es cuando te dicen restricciones económicas, ¿sí? Cuando te dicen restricciones económicas, ahí normalmente uno estila escoger la velocidad más pequeña, ¿no? Pero en este caso, este cliente que quiere esta carretera te está pidiendo que utilices la velocidad máxima, ¿sí? Entonces sería 70, ¿ya? Y ya tenemos la velocidad de diseño 70. Por lo tanto, me dice, determinada velocidad de diseño, ya está, 70. Pero peralte máximo, coeficiente de fricción transversal máxima y radio mínimo de diseño, ¿cuál es? Entonces, simplemente nos vamos a la tabla 302.2. Vamos a mover esto un poquito para acá. Vamos a achicarlo por acá. Para que se quede ya, ahí está. 302.2 y nos ubicamos en el escenario. Estamos en el escenario de área rural, orografía. No me dice nada de nieve, así que no tomo ese escenario. Área rural, orografía tipo T o tipo 4, accidentada o escarpada. Velocidad 70, por lo tanto, peralte máximo 12%, coeficiente de fricción transversal máxima 0.14, radio mínimo calculado 148.4, pero redondeado 150. Entonces, todo eso está acá, ¿no? 70, 12%, FT máximo 0.14. Cuando yo calculo el radio con la fórmula de esta fórmula de acá, ustedes reemplacen 70, 0,14 y 12%, el radio mínimo calculado sale 148.39, redondeado 150 por tabla, ¿no? Y además, si el radio mínimo es 150 y yo veo mi plano, yo me pregunto, ¿mis radios cumplen con esta norma, con la norma de radio mínimo 150? Mira, radio 1, 150. Radio 2, 150. Radio 3, 150. Los tres radios son 150. Ciertamente los tres radios son radios mínimos, ¿sí? Son radios mínimos. Por lo tanto, sí cumple, ¿no? Porque digamos, por lo menos son el radio mínimo. Este es un diseño con puro radio mínimo, ¿ya? Pero es un diseño que cumple. Claro, la norma dice que no deberías tratar de usar radios siempre por encima del mínimo, pero a veces hay diseños que necesitan el radio mínimo, ¿ya? Así que este diseño no podríamos decir que está mal, está bien porque el radio es igual o mayor al mínimo, ¿ya? Entonces ya teníamos respondida la primera pregunta, ¿no? Velocidad 70, peralte máximo 12%, fricción transversal máxima 0,14, radio mínimo de diseño 150 y los radios mostrados en el diseño, ¿cumple con la norma? Sí cumple, solamente que todos son radios mínimos, ¿ya? Después de eso, yo acá en el Excel, lo que he hecho ya a manera de corroborar, he calculado, como tengo, digamos, las distancias entre PIs, puedo tener los kilometrajes de PIs sin curvas, ¿sí? Sin curvas. ¿Qué hubiera pasado si no cumplía? Bueno, hubiéramos dicho, tal radio no cumple, por lo tanto, se sugiere cambiar de radio a un radio por lo menos el mínimo, ¿sí? Alexandra, este webinar va a ser grabado y colgado en mi canal de YouTube. Así que tranquila, no te preocupes, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tengo los kilometrajes, acá tengo los radios, tengo los deltas, solamente que en los deltas, acá tengo grado, minuto y segundos. Ustedes saben que el Excel es un tema con esto. Hay que hacer una conversión primero a puros grados y además cuando yo aplico función trigonométrica a grados, el Excel lo calcula en radianes. Por eso es que los ángulos hay que pasarlos a radianes, ¿ya? Pero eso no es ningún problema porque acá yo tengo el PI1, por ejemplo, con los datos del problema, ¿no? El delta 1 y el radio 1.
Y cuando hago tangente, mira, acá pongo la transformación del ángulo, lo paso a radianes, ¿sí? Y calculo lo mismo. Tangente, longitud de curva, PC1, PT1. A manera de corroboración veo, mira, PT1, ¿cuánto sale? 3862. Vamos a ver el plano. PT1, 3862, ¿no? Entonces estamos corroborando que sale nada más. Yo lo he hecho para corroborar nada más, porque ya realmente no deberías calcular nada, porque ya está calculado todo, mira. Voy a ir a la última curva, acá. El PT3, 4354. Vamos a ver cuánto sale acá. El PT3, 4354. O sea, digamos, esto está bien calculado, ¿ya? Al final tenemos que el punto final con curva sale esto y por lo tanto hay un acortamiento de 27,92 metros. Muy bien. ¿Para qué me sirvió esto? Primero, para corroborar. Y segundo, porque en la siguiente pregunta te piden verificar si se cumplen las tangentes mínimas y máximas, ¿sí? Entonces, acá yo puse las tangentes y yo del plano tengo claro que la primera tangente, que es esta de acá, es una tangente que no está entre dos curvas, es una tangente de inicio. Acá hay otra tangente que está entre las curvas 1 y 2, acá hay una tangente que está entre las curvas 2 y 3, y acá hay una tangente final, ¿ya? Las tangentes que no están entre curvas, que son las tangentes final y la tangente de inicio, lo que tenemos que garantizar es que sean mayor, o sea, que sean menores a la tangente máxima, ¿sí? En cambio, las tangentes que están entre curvas, primero debo saber si son curvas S o son curvas O. Y de acuerdo a eso, garantizar también que sean mayores al mínimo y menores al máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Acá yo hago una tablita, mira, tangente de inicio, longitud de la tangente, simplemente que resto, resto, por ejemplo, el PC1 menos 3500, ¿no? Y me sale la longitud de la tangente 1. Si yo quiero calcular la tangente 2 entre curvas 1 y 2, restaría PC2 menos PT1, distancia de tangente, ¿sí? Si quiero esta tangente entre curvas 2 y 3, PC3 menos PT2, la tangente entre dos curvas, ¿sí? Y la última tangente, punto final con curvas, menos el PT3. Entonces, acá están esos cálculos, ¿no? Entonces, yo sé, la tangente a 1 solamente veo que sea menor al máximo. ¿Es menor al máximo? Sí, porque mira, mi velocidad en la tabla 302.1, velocidad 70, cuando las curvas son en S, mínimo 97, si las curvas son tipo O, 194, y la máxima 1169. Entonces, la tangente inicial y la final tienen que ser menores a la máxima. ¿Son menores a 1002? Sí. Y la tangente de curva 1 y 2 y 2 y 3. La curva 1 y 2 son curvas tipo O, ¿sí o no? ¿Sí? Las curvas 1 y 2 son curvas tipo O. Y las curvas 2 y 3, ¿qué tipo son? Tipo S, ¿no? Así es, tipo S, ¿no? Entonces, estas son 1 y 2 tipo O y 2 y 3 tipo S. Y para tipo O, ¿cuánto es lo mínimo? 194. Y tipo S, 97. ¿Cumple o no cumple estas distancias? Sí, ambas son mayores al mínimo y menores al máximo. Por lo tanto, todas las tangentes cumplen con los parámetros mínimos y máximos de tangente. Muy bien, ya está la pregunta B, ¿sí? Así de fácil. Pregunta C. Distancia y visibilidad de parada crítica para los tramos en tangente. Ciertamente, miren, me piden crítica, ¿por qué? Porque miren, cuando tú ves la fórmula de la distancia de visibilidad de parada, nosotros ya tenemos, por ejemplo, velocidad 70. ¿Qué cosa es TPR? Tiempo de percepción-reacción, que la norma recomienda que consideremos este tiempo como 2,5 segundos, ¿no? Esta es la distancia de percepción-reacción. ¿Y la distancia de frenado de qué depende? De la velocidad que la tenemos, la fricción longitudinal, esta fricción longitudinal, que la sacamos de la tabla de la ASTO para pavimentos húmedos, ¿sí? Que en este caso sería
es lo que no me acuerdo. Un ratito, vamos a sacar, mejor sacamos la tabla. Eso fue en la clase de la semana 3, creo. Vamos a ver acá. Creo que es acá. Acá está. Ah, acá está la tabla. Ya, ahí está. Esa es la tabla, ¿sí? Entonces la ponemos acá al costado, ¿no? Y sacamos el valor para velocidad 70, ¿sí? Vamos a copiar esto acá. Esto. Control C. Lo pongo acá. Control V. Para velocidad 70, el coeficiente de fricción longitudinal es 0,31. Ahí está, ¿no? Para 70 es coeficiente de fricción longitudinal 0,31. Entonces, acá está, mira, velocidad 70, TPR 2.5 segundos, fricción longitudinal, voy a poner acá F sub L mejor, ¿ya? 0,31. ¿Qué me falta? La pendiente, ¿sí? Y por eso es que el problema dice crítica, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque como tiene una sola pendiente, acá está en el enunciado, la pendiente longitudinal a lo largo de todo el eje es más 5,85, ¿sí? Muy bien, entonces ustedes dirán, oye, pero ¿por qué el profesor lo calcula para cada tangente, lo calcula con menos 5,85? Pero claro, chicos, si su carretera es bidireccional, por ejemplo, ¿no? Acá está, la carretera es bidireccional, quiere decir que en un sentido va de ida y la otra está de vuelta. Por lo tanto, si de ida tenemos una pendiente más 5,85, de retorno tenemos una pendiente contraria, ¿sí o no? De menos 5,85. ¿Y qué pendiente es la pendiente crítica hablando de distancia de visibilidad de parada? ¿Acaso no es la negativa? ¿No? Una negativa te genera mayor distancia de visibilidad de parada. Entonces, por lo tanto, la pendiente crítica para todas las tangentes es la misma pendiente, ¿sí? Menos 5,85%, ¿no? Por eso es que lo calculé con menos 5,85, ¿no? Y ciertamente, bueno, la longitud en tangente es distinta en cada tangente, pero la D sub P crítica es la misma para todas las tangentes, ¿ya? En este caso. Sin embargo, si yo hubiera tenido diferentes pendientes, seguramente hubiera obtenido diferentes valores de distancia de visibilidad de parada, ¿ya? Siempre será negativa siempre y cuando tu carretera sea bidireccional, ¿ya? Sea bidireccional, ¿no? Porque si es bidireccional, si una pendiente está de subida, la otra está de bajada, pues, ¿no? Es negativa. Y si una pendiente está de bajada, la otra es de subida. Pero ¿cuál es la más crítica? La de bajada. ¿Me entiendes? Por eso es que cuando yo analizo distancia de visibilidad de parada en tangentes y tu carretera es bidireccional, siempre agarra el valor negativo de cualquier pendiente. ¿Ya? Siempre. En curva es otra cosa. En curva es otra cosa. En curva es otra cosa. Estoy hablando de tangentes ahorita, ¿ya? Entonces, en este caso, en tangentes, la misma distancia de visibilidad de parada es para todas las tangentes, ¿ya? Porque tiene la misma pendiente. El más negativo, ¿ya? El más negativo. Muy bien. Ahora vamos a las curvas. Ahora sí, y acá viene el tema, ¿no? En las curvas, ahí sí, ahí no importa. En las curvas, ¿qué pasa? En las curvas importa la pendiente que tiene el carril interior. Por ejemplo, en esta curva 1, ¿qué pendiente tiene el carril interior? ¿Más 5,85 o menos 5,85? El carril derecho, que está con positivo, más 5,85. La curva 2, también el positivo. Mismo carril, ¿sí o no? Carril interior sigue siendo el carril derecho, más 5,85%. Pero en la curva 3, la diferencia es que
¿Cuál es el carril interior en la curva 3? El carril izquierdo. ¿Y el carril izquierdo con qué pendiente viene? Con negativo. Misma magnitud, pero negativo. Menos 585. Por lo tanto, por eso es que yo, cuando hago las curvas, pongo acá radio 1, radio 2, radio 3, igual. Pero mira la pendiente. Para las curvas 1 y 2 es hacia el carril derecho, 585. Pero en la curva 3 ya no es con pendiente 585, sino es con menos 585. Por lo tanto, calculo la D sub P para las curvas 1 y 2, que será lo mismo, 196, 190, 196, reemplacen la misma fórmula, está acá, ¿sí? Pero para la curva 3, ahí sí es con menos 585, 125,32, ¿no? Por lo tanto, el A máximo, o sea, el despeje máximo por visibilidad, recuerden que es distancia de visibilidad parada al cuadrado entre 8 veces el valor del radio, ¿no? ¿Ya? Entonces miren ustedes cómo en las curvas 1 y 2 se calculan mismo despeje por visibilidad, pero en la curva 3 tienes un despeje por visibilidad mucho más grande, ¿no? 13,09 metros, ¿ya? Esos son los despejes por visibilidad de cada curva, ¿ya? Ya, otra vez, a ver. ¿Qué semana estaba eso? Semana 5, creo, a ver. Solo para que recuerden acá, ¿ya? El despeje siempre es hacia el carril interior. El despeje es al carril interior de toda curva, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, siempre tienes que usar la pendiente del carril interior. El despeje es la distancia entre el centro del carril hasta, digamos, la posición donde no debe haber ningún obstáculo que interfiera la visibilidad del conductor en la curva. Por eso es que acá, cuando uno habla de el método gráfico del despeje por visibilidad, tú calculas la distancia de visibilidad de parada en la curva y lo que haces es trazar distancias de visibilidad de parada así, de manera progresiva, y generas una envolvente de distancia de visibilidad de parada, ¿no? Entonces tú te das cuenta que en una curva, siempre, la envolvente es variable, ¿no? Pero en el centro de la curva, el despeje es máximo, ¿no? Y ese despeje máximo es igual a la distancia de visibilidad de parada al cuadrado entre 8 veces el radio, ¿ya? Muy bien, solo para recordar esa pequeña parte, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tengo los despejes. Muy bien. Ahora, ¿qué me pide la pregunta E? La pregunta E me dice, bueno, calcula la longitud mínima de clotoide. Ciertamente, como todas las curvas son iguales, si le calculo a una curva, ya está, para todas, ¿sí? Igual el diagrama de transición de Peralte, ¿sí? Así que por eso acá yo le calculé para todas las curvas. Realmente misma curva, ¿no? Acá debería ser curva 1, 2 y 3, pero le calculé a la 1, ¿no? A la 1, mira. ¿Qué tengo? Radio 150, recuerda, radio mínimo, peralte máximo, 12%, ¿sí? ¿Cuánto es el J? J vale 0,50, ¿no? Recuerden, velocidad menor a 80, J es 0,50, ¿ya? Entonces comenzamos a calcular diferentes criterios para clotoides, ¿no? Comenzamos. Criterio 1, A mínimo, acá está la fórmula, tengo velocidad 70, tengo el radio 150, el J.5 y el peralte 12, ¿sí? Entonces calculas A mínimo y L mínimo sale ¿cuánto? L mínimo sería A mínimo al cuadrado entre el radio, ¿no? 52,29. El criterio 2, que viene a ser una verificación, verifico que ese A mínimo esté entre radio tercios y radio. Si cumple, genial. El radio, digamos, está bien planteado para la espiral que le vamos a poner. Criterio 3, transición de peralte, IP máximo, recuerden, 1,8 menos 0,01 de la velocidad, sale 1,10. Y longitud de transición sería a medios, la calzada es de 720, 720 entre 2 por peralte, que sería 12, entre IP máximo 1,10, sale 39,27. Recuerden que el criterio 4 es siempre
no pueden haber espirales menores a 30. En el caso de carreteras de segunda o primera clase, recuerden que cuando tienes carretera de tercera clase, podría ser hasta 25 mínimo, ¿ya? Pero en el caso de esta carretera que es primera clase, es 30, ¿ya? 30 criterio 4. Y el criterio 5, recuerden chicos, el criterio 5 se aplica solamente si estás en condición de radio mínimo. Si tienes condición de radio mínimo, aplicas el criterio 5, que es ver la tabla 302.10, que es esta, longitud mínima de curva de transición, ubico mi velocidad, 70, radio mínimo, que es 150 realmente, pero calculado es 148 y pico, ¿no? Así que es esta fila que está acá. La espiral recomendada mínima es 55 metros. Ahí está. Por lo tanto, ¿cómo escojo mi longitud mínima de espiral? El mayor valor entre todos los criterios posibles. Yo tengo 55, 30, 39, 27 y 52, 29. Entonces, el mayor es 55, ¿ya? Entonces, si yo tengo L mínimo 55, realmente, si yo quisiera darle mayor espiral, podría yo, por ejemplo, ponerle hasta 1.5 el mínimo, que sería 82.5, ¿no? Pero como el problema me dice, utiliza el mínimo, el L mínimo de diseño va a ser 55. Ese va a ser nuestra espiral, nuestra longitud de espiral mínima 55 para este problema, ¿ya? Y bueno, ya lo que viene es, ya, bueno, si es 55 la longitud de transición de la espiral, recuerden, calculo aplanamiento que es igual, bombeo entre peralte, bombeo es 2 entre peralte 12 por longitud de la espiral 55, 9,17. Recuerden que por semejanza de triángulos L1 es igual a L2, 9,17. Y si LT es 55, recuerda también que la espiral es L2 más L3, ¿no? Por lo tanto, L3 sería 55 menos 9,17, 45.83. Entonces, voy a mi diagrama de transición de peralte y ahí tengo, ¿no? En tangente tengo L1 y toda la espiral de 55 tengo L2 y L3. Calculo AB medios, acá es A, ancho de calzada, 7.20 por bombeo, 2% entre 2, 0.072. Y acá AP medios, ¿no? Sería 7.20 por peralte, que es 12% entre 2, 0.432, 0.432, ¿no? ¿Qué significan esos valores? Por ejemplo, acá, donde termina la espiral y comienza la curva circular, el borde exterior está por encima del eje, 0.432 metros, y el borde interior está por debajo del eje, 0.432. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Es esto, pues chicos, ¿no? ¿El eje dónde está? Acá. Dime, ¿el borde interior acaso no está por debajo de la cota del eje? Sí, porque es una sección peraltada, ¿sí o no? El eje está acá y el borde interior está acá abajo. ¿A cuánta distancia vertical? 0.432 hacia abajo. Y de acá hacia arriba el borde exterior, 0.432 hacia arriba. Entonces, este es el diagrama de transición de peralte. ¿Ya? Muy bien. Eso y este diagrama de transición de peralte es a la entrada de la curva 1 o 2 o 3, porque tienen el mismo radio, ¿sí? Muy bien. Ahora miren, eso sería, digamos, la solución del problema tal y como está planteado en la pregunta 1. ¿Ya? Hasta ahí llega la pregunta 1. Muy bien. Pero ahora vamos a ver qué nos reta la pregunta 2. A ver, pasa algo acá. ¿Todos han podido entrar? Sí, muy bien. Ya. El bombeo es un dato, pero sí sabes qué es el bombeo, ¿no? El bombeo, mira, el bombeo es esto. Ah, ok. Ah, perfecto. Ya, entonces está bien. Recuerda que cuando una sección empieza en tangente, la calzada está así, como un techo a dos aguas, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de drenaje, ¿sí? Y tiene una inclinación bombeo, bombeo, ¿no? Solamente que por convención de signos se le suele poner
menos bombeo, porque ambos bordes, borde interior y borde exterior, terminan estando por debajo de la cota del eje, ¿no? ¿Ya? Y de ahí transiciona en 3 etapas hasta llegar a la sección peraltada. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Qué dice la pregunta 2? Mire, la pregunta 2 dice lo siguiente, ¿no? Del diseño anterior, el cliente solicita una ampliación del radio de la curva 3 debido a la presencia de una torre de alta tensión hacia el lado del carril derecho. Se desea estar lo más alejado posible de dicha interferencia, garantizando que se cumplan los aspectos normativos sin mover los PIs. O sea, no hay que mover los PIs, solamente hay que agrandar la curva 3, ¿ya? La pregunta es, ¿hasta qué valor máximo se podría incrementar dicho radio? ¿Ya? Se sugiere determinar un valor de radio múltiplo de 5 para facilitar el replanteo en campo. Actualizar los parámetros de diseño para el nuevo radio de la curva 3. Y además te piden verificar la proporcionalidad entre las curvas 2 y 3. Claro, porque ahora las curvas 2 y 3 van a ser distintas, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Miren, pasa lo siguiente. Yo tengo acá la curva 3. Esta es la curva 3, ¿sí? Esta es la curva 3. Lo que te dice el problema es radio 150. Te pide, el cliente te dice, necesito que ese radio sea más grande. ¿Por qué? Porque dice que hay una interferencia por acá, ya, por acá. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, puedo dibujar acá un ratito. Solicitar, editar. No sé si se puede acá. Quiero dibujar algo. ¿Cómo dibujo acá? A ver. Ah, ya. Debe ser acá, ¿no? No, no, esto no es. ¿Cómo puedo dibujar acá? Eh, ¿El sentido de la curva importa para el diagrama de transición? Bueno, sí, realmente, ¿no? Sí, sí importa, claro, de todas maneras, ¿no? De todas maneras importa. A ver acá. Miren, lo que pasa es que acá, ¿cómo hago para dibujar acá? Córtelo y en Paint. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Mejor acá. Creo que esto tiene una pizarra, ¿no? A ver, un ratito. Esto tiene una pizarra. Acá está. ¿Pueden ver mi pizarra, chicos? ¿Sí? A ver, ahí está. ¿Pueden ver mi pizarra, chicos? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ya, miren. Voy a ver si lo puedo cortar acá. Ya, vamos a poner acá. Ahí está. Miren, ya, ahí está. ¿No? Yo tengo
esa condición. Los tres radios 150. Entonces, ¿qué pasa? Miren, acá dice que acá, hacia el carril derecho, en la curva 3, en alguna posición, por acá hay una torre de alta tensión, miren, una torre. En planta podríamos hacerlo como un cuadrado, ¿no? Ustedes ya saben cómo es una torre de alta tensión, pues, ¿no, chicos? ¿No? Es como una estructura metálica grande, ¿no? Y entonces lo que se quiere es estar lo más alejado posible de esa torre de alta tensión, ¿ya? Porque hay una regulación sobre eso, ¿no? Entonces, como yo no puedo mover el PI, me dicen agranda el radio. Si yo agrando el radio, ¿qué va a pasar? El trazo se va a mover hacia acá, ¿sí o no? ¿Sí? La curva se va a mover hacia el interior. Más radio, más se va a mover hacia el interior, ¿sí? Entonces voy a tener una curva más grande. Entonces lo que me piden es hasta qué valor máximo yo podría ampliar ese radio tal que se cumpla la norma, ¿sí? Entonces, ¿con qué podríamos vincular para hallar un radio máximo, sí o no? Entonces, miren, revisemos un poco lo que habíamos calculado antes, ¿no? Realmente acá, digamos, la clave sería verificar la entretangencia entre las curvas 2 y 3, ¿sí o no? Esta entretangente, miren, esta entretangencia, ¿no? De esta tangente, ¿sí? Si esta entretangente, digamos, es una entretangente que supera el valor mínimo, yo podría decir, bueno, entonces agrandamos el radio, pero garantizamos que este tangente por lo menos cumpla con el valor de tangente mínimo, ¿sí? Entonces, veamos, en el problema habíamos dicho que este L mínimo era, me parece que era como 97, creo. A ver, ese L mínimo, porque son curvas S en 97. 97. O sea, yo podría tener 97 mínimo, ¿sí? 97. ¿Cuánto tengo ahorita esa longitud de tangente? Calculado, tengo 107.64. O sea, el L real es 107.60. ¿Cuánto es? 107.64. 107.64. ¿Ya? Entonces, yo podría agrandar el radio. Sí, claro, si yo lo agrando, la tangente de 107.64 se va a achicar, ¿sí o no? Sí, pero lo que tenía que controlar es que se achique como, digamos, como mínimo hasta como máximo hasta 97. No podría tener una tangente 96, 95, 90, ¿no? No, 97. Entonces, ¿qué les parece si tanteamos, por ejemplo, para, hacemos lo siguiente? Si yo digo que esta tangente es 97, yo podría plantear una ecuación como la siguiente, ¿no? Mira, obviamente el PC3 sería una incógnita, ¿no? Recuerda que el PC3 es igual al PT2 más esta tangente, ¿sí o no? ¿Sí? Ah, muy bien, PC3. Pero digamos, el PC3 estaría en función también de esta tangente, ¿sí o no? Y esta tangente, ¿acaso no es en función del radio, del nuevo radio? Yo podría ponerlo como un radio R o X, como quieras, ¿no? Y esta tangente de acá sería, por ejemplo, ese radio, el radio 3 nuevo, ¿no? Por tangente de delta 3 medio, ¿sí o no? ¿Sí? Y obviamente yo podría decir, bueno, entonces, esta distancia entre PIs, ¿no? Le resto una expresión que depende de radio, ¿sí? Y le resto esta tangente que también la tengo, y eso, que es una función de radio, tendría que ser igual a ¿cuánto? A 97, y ahí resuelvo el valor del radio, ¿sí? Ahora, como eso yo ya no lo he hecho así, porque eso tendría que hacerlo ustedes con calculadora, planteen la ecuación y
yo voy a hacerme, digamos, yo lo voy a hacer en Excel porque ya había calculado anteriormente. Miren, ahora sí voy a compartir otra vez ahora la pantalla. Chicos, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Ya, ahora miren, yo copié esta plantilla acá y miren, si yo tengo todos los radios 150, me sale lo que siempre salía. Acá está, mira, ¿ves? Tangente 107.64. Entonces, ¿hasta cuánto podría yo ampliar ese radio 3, no? Bueno, yo podría plantear, por ejemplo, 160, mira, 160, y mira, la tangente disminuyó a 104.13. ¿Sigue estando por encima de 97? Sí. Entonces puedo ampliarlo más. Vamos a ver 170. 170, mira, ya bajó a 100.61. Está cerca de 97. Pero podría ampliar más el radio, seguramente, ¿no? Vamos a ver. Me dicen radios múltiplos de 5, ¿ah? 175. 175 está por encima de 97. Vamos a ver si da para 180. 180. 180. 97.10 versus 97 mínimo que debería tener. Yo creo que hasta ahí voy a llegar, ¿no? Porque si yo le doy más, a ver, un 8.5, veamos acá, 95.34, ya no me cumpliría el valor mínimo, ya no me cumpliría. Entonces, no podría ampliarlo a 1.85, ¿no? Como máximo, ¿hasta cuánto lo podría ampliar? A 180. Sería el valor máximo a la que podría ampliar ese radio. Y si yo lo amplío el radio de la curva T a 180, eso me permite tener una nueva tangente de 97.10 que de todas maneras está a pelo, pero sigue siendo mayor a la mínima entre las curvas 2 y 3, que es 97. ¿Estamos? Parece que no quedó claro para algunos el otro. Ya, no se preocupen. Miren, es muy sencilla, ¿ya? Voy a ir de nuevo para ver si aclaramos la duda, ¿no? Yo dejo la ecuación y ustedes ya lo resuelven, ¿ya? Ya, ya, otra vez, ¿ya? Vamos a borrar algunas cosas, ¿ya? Acá, ¿ya? Yo lo voy a plantear, como ustedes deberían plantearlo de repente en el examen, ¿no? Miren, ya, listo. Vamos a mover esto un poco para acá y vamos a agrandar lo que nos importa, esto, ¿ya? Ahí, ¿no? Ya, yo sé que, mira, esta tangente que está acá, voy a poner acá, esta tangente, ¿no? Imagínate que sea el nuevo radio, ¿ya? Este PC, si voy a poner un nuevo radio, este PC va a ser otro PC, ¿sí? ¿Sí? Otro PC 3. Entonces, ¿cuánto vale esta tangente? En función del nuevo radio. Sería radio, el radio máximo, por ejemplo, por radio 3 por tangente de delta 3 entre 2. ¿Sí? Pero el delta 3 es dato, ¿sí o no? Acá está el delta, pues, ¿no? O sea, este es dato. Lo único que queda en función de R es esto, R3, ¿sí? Muy bien, listo. Pero ahora yo quiero que ¿cuál es la condición? Que esta tangente sea lo mínimo, ¿sí o no? Que sería 97, pues, ¿sí o no? ¿Sí?
Y dime, ¿acaso no conoces esta tangente de acá? ¿Esta tangente de acá no conoces? Sí, esa tangente la conoces. Es radio 150 por tangente de este delta medio, ¿sí o no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, 97, ¿acaso no es igual a la distancia entre PIs, ¿no? Que lo tengo, ¿sí o no? ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. Ya, ese valor le resto la tangente de la curva 2, que es un número, y le resto la tangente de la nueva curva 3, ¿sí o no? Que va a estar en función del radio. Entonces acá sería radio 3 máximo por tangente, ¿no? Tangente de delta 3 entre 2, ¿no? ¿Ya? Y listo. Despejas R3, te tendría que dar 180 punto y pico seguramente. Mira, si quieres calcular el valor exacto, miren, no hay problema. Voy a compartir ahora otra vez pantalla. Lo puedo hacer en Excel sin ningún problema, miren. Si quieren el valor exacto para que vean con cuánto radio da exactamente 97, miren, acá yo podría poner, mira, 180. Entonces, mira, en Excel yo voy a datos y pongo análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué cosa quiero buscar objetivo? Quiero buscar que la tangente, esta tangente, sea 97. ¿Cambiando qué cosa? El radio, pues, ¿no? Este radio. Le doy acá, le doy a aceptar. Y mira, para un radio de 180.28, la tangente da exactamente 97. ¿Pero qué me dice el problema? Utiliza el radio múltiplo de 5, pues, ¿no? Entonces, si yo sumo, o sea, si yo hago un radio más grande a este, ya no se cumple. Tendría que ser un radio menor, múltiplo de 5, 180, pues, ¿no? Ya está. Con 180, ¿cuánto sale la tangente? 97,10. ¿Y está por encima de 97? Sí, sí está. Entonces, el radio máximo que yo podría usar sería 180, sin mover los PIs, ¿no? Con el 180 entonces calculo, ¿sí? Calculo. Ya tengo las tangentes. Ahora mira, distancia de visibilidad parada, no pasa nada, porque así cambia el radio. Recuerda que la distancia de visibilidad parada dependía de la pendiente crítica, que sigue siendo la misma para todas, ¿no? Así que ahí no ha cambiado nada. ¿Distancia de visibilidad parada en curvas cambió? Sí. No cambió la D sub P, pero sí cambió el radio de la curva 3, ¿no? 180. Mayor radio, menor despeje por visibilidad en curvas, ¿sí? Antes era 13 y pico, ahora por radio 180 es 10,91. ¿Ya? 10,91. ¿Qué más cambia? La longitud de clotoide, de todas maneras, ¿no? Porque ahora las curvas 1 y 2 siguen siendo las mismas, con radio 150, pero la curva 3, ahora el radio es 180. Para 180, lo primero que tengo que hacer cuando tengo un radio mayor al mínimo es calcular el peralte necesario, ¿no? Zona rural, orografía tipo 3 o 4, ubico radio 180 a la velocidad 70, más o menos 11%, por lo tanto acá pongo, para radio 180, peralte 11%. J sigue siendo 0,5 y bueno, ahí está el cálculo del criterio 1, criterio 2, se verifica que está bien, criterio 3 y criterio 4. ¿Por qué no calculé para radio 180 el criterio 5? Porque recuerden que el criterio 5 es cuando tenemos radio mínimo, ¿no? Y 180 ya no es el radio mínimo. Por lo tanto, me quedo solamente hasta el criterio 4 en la curva 3, ¿ya? Entonces, entre 30, 36 y 39,77, el mayor es 39,77, ¿no? El máximo podría ser hasta cuánto? Hasta 1,5 veces la mínima, 59,65. Por lo tanto, el L mínimo de diseño sería el múltiplo de 5 que le sigue, ¿no? Que sería 40, ¿sí? Entonces, para la curva 1 y 2, el L mínimo de espiral sigue siendo 55, pero para una curva de 180, el mínimo múltiplo de 5 es 40 metros, ¿sí?
No puedes entrar. A ver, ¿dónde está? Eh, gente. Pero lo que no entiendo es cómo me pueden escribir y no, o sea, me escriben, pero no están acá, no entiendo. Es que no tengo a nadie en sala de espera. No tengo a nadie en sala de espera. Es extraño, extraño. Ok, bueno. Sí, pues es que realmente tienen que ingresar de su correo corporativo, ¿ya? Su correo corporativo, ¿ya? El correo de la universidad, ¿ya? Bien, claro, claro. Claro, porque está cambiando la curva 3 a 180, ¿sí? ¿De dónde saco L máximo? Ya, ok, ok, bueno. Entonces, ya tengo que para la curva 1 y 2 el L mínimo sigue siendo. El L máximo es 1,5 el L mínimo, ¿ya? Ya, y para la curva de 180 el longitud mínima de espiral, 40, ¿no? Entonces acá simplemente, ¿no? En las curvas 1 y 2 sigue siendo el mismo dibujo, ¿sí? Miren, mismo dibujo, ¿sí? Mismo dibujo. Pero para la curva 3 miren, sale diferentes valores, ¿sí? Porque acá se calcula con peralte 11%, longitud de transición de espiral 40 metros, y sale un valor menor de AP medio, ¿sí? ¿Por qué menor valor? Porque tiene menos peralte, pues, ¿no? ¿Sí? Menos peralte, menos desnivel de los bordes respecto al eje, ¿ya? Muy bien. Y la última pregunta dice, bueno, verifica la proporcionalidad entre las curvas 2 y 3. Bueno, ese es muy sencillo, ¿no? ¿Sí? La proporcionalidad se verifica calculando las velocidades para cada curva, nada más, ¿no? Entonces yo acá pongo la curva 2 y la curva 3. Radio 2, 150, radio 3, 180. Partimos de un FT máximo, ¿sí? O sea, fricción transversal máxima, ¿no? Que es para el radio mínimo, ¿ya? 0,14, 0,14. Ponemos el peralte 12 y 11% para radio 180 y calculo la velocidad con esta fórmula de acá, ¿no? Obviamente despeja, pues, ¿no? Radio por 127 por fricción transversal máxima 0,14 más peralte. Para la curva 0,50 será 12% y para la curva 180, 11%. Y le saca la raíz cuadrada. Velocidad en la curva 2, 70,38 y velocidad en la curva 3, 75,6. ¿Cuánto es la diferencia entre velocidades de curvas consecutivas? 5,22. ¿Son proporcionales o no? Claro que son proporcionales, ¿no? ¿Cuál es el concepto de proporcionalidad? Que la diferencia de velocidades entre curvas consecutivas no exceda 20 kilómetros por hora. Y acá la diferencia es 5,22. Por lo tanto, como la diferencia es menor a 20 kilómetros por hora, podemos decir que las curvas 2 y 3 son proporcionales. ¿Ya? Y listo, chicos, ¿ya? Eso es, así de sencillo. Muy bien. Ahora, algunas dudas. Eh, Curvas S de curvas O, no, pues, curvas S, recuerda, son curvas de sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, una a la izquierda, otra a la derecha, ¿sí? En cambio, curvas O son del mismo sentido, ¿ya? En el examen, recuerden, los que tienen clase, examen presencial, lleven sus apuntes, sus tablas, su norma, la impresión de sus PPTs, los apuntes de su cuaderno. No van a poder usar celular. Solo sus apuntes, sus impresiones y calculadora y lapicero, ¿ya? Calculadora y lapicero, ¿ya? Muy bien. Me dice, ¿no se debe calcular también los parámetros de distancia parada? Es que la distancia parada depende básicamente de velocidad, que no cambia, fricción longitudinal, que no cambia, y pendiente. Y hemos cambiado radio, no pendiente. Entonces ahí no cambia nada, ¿no?
En cambio, en el despeje, ahí sí cambia, porque el despeje depende de la distancia de visibilidad de parada, que sigue siendo la misma, pero depende también del radio, y hemos cambiado un radio, ¿ya? Así que ahí sí cambió el despeje por visibilidad en la curva 3, ¿ya? Muy bien. Profe, para una curva en sentido izquierda, el diagrama de tensión de Peralte se cambia, claro, se cambia, así es, Sebastián. Va al revés, ¿no? Así es, va al revés. Totalmente de acuerdo, así es. ¿Ya? No, no, la impresión la puede llevar. Tú puedes llevar hasta, yo personalmente, yo recomiendo, si tienen la norma en un libro, mejor lleven su norma, pues en un libro, ¿sí? ¿Ya? Pero si llevan los PPTs también está bien, ¿no? Ya, no tiene que estar todo pegado en un cuaderno, pueden llevar impreso, así. Bueno, pues ustedes organícense bien, pues, ¿no? ¿Ya? Tiempo de percepción-reacción 2.5 segundos. Siempre, ¿ya? No. Ya dije desde el principio del webinar, no comparto ningún Excel, ¿ya? Eso es la regla de oro de estos webinars. Ustedes pueden ver la solución, intenten hacerlo ustedes por su cuenta, verifiquen con la grabación del video, pero no puedo compartir el Excel, lo lamento mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, a raíz de una mala experiencia que tuve hace unos semestres, es que yo ya no comparto el Excel, ¿ya? Ya no es porque por alguna exquisitez mía, no, simplemente realmente no es buena idea, no es buena idea, ¿ya? Chicos, la solución está grabada, va a quedar grabada, así que tranquilos, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, ahora sí, chicos, los tengo que dejar. Tengo que descansar porque mañana tengo un día duro. Mañana temprano va a estar colgado este video en mi canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse a mi canal, le dan clic a la campanita. Bueno, ya saben, apoyen la causa, ¿ya? Ok, muchas gracias, chicos. Hasta ahí voy a parar la grabación, ¿ya? Han